por exponer. ¿Ya expusieron todos? Ya, ok. Parece que ya. Voy a tomarlo como un sí. Gracias, Javier. Ok, les comparto pantalla. Recuerden que el último que vimos fue los otros organelos celulares, como el estigma, el flagelo undilipoide eucarionte o flagelo eucarionte, los tipos de cloroplastos, etcétera. Eso fue hasta donde recuerdo lo último que vimos. Ok. Entonces, bien, básicamente lo que vimos fue lo que se encuentra aquí en pantalla. Entonces, lo que tenemos es el estigma, que es la mancha ocular, que nos ayuda a saber dónde, la dirección de la que viene la luz, el undilipoide o flagelo eucarionte, que le va a dar motilidad, el esófago, que es la parte por donde ingiere otras células o partículas, aquí está mal escrito, partículas orgánicas, los tipos de cloroplastos, que se pueden llamar plastos, plástidos o cromatóforos, que pueden tener forma de bastón, de copa, de cinta, de red, de estrella. Algo que no comentamos fue la presencia del pirenoide. El pirenoide ¿por qué me hace esto constantemente? El pirenoide, está escrito aquí, está señalado como esos pequeños círculos blancos que están dentro de los cloroplastos. Los cloroplastos, recuerden que son el organelo que tiene los pigmentos fotosintéticos y que va a captar la luz. Por esa razón requieren nadar hacia la luz, para eso requieren el estigma. Y una vez que llegan a la luz, el cloroplasto, a través de la clorofila, va generando en los procesos de un ciclo que se llama ciclo de Calvin, va generando la formación de glucosa. Y la glucosa la almacena y la empaqueta digamos, en formas de glucosa apretada a algo que llamamos almidón. El almidón no es otra cosa que glucosa compactada. Y ese almidón se empaqueta y se almacena en el pirenoide. Normalmente el pirenoide siempre está asociado a los cloroplastos, aún de las plantas terrestres. ¿Ok? Entonces ese es otro organelo que no comentamos. Y nos falta hablar sobre el periplasto. Del periplasto no voy a hablar de la membrana como ya han hablado seguramente en biología celular, sino que voy a borrar todo este esquema. Sino importante que se le atribuye a la membrana como una barrera osmótica selectiva. Eso de osmótica viene de ósmosis. ¿Saben ustedes lo que quiere decir la palabra ósmosis? A ver, ¿quién participa? ¿Qué quiere decir ósmosis? No se peleen. Si no lo repruebo por eso. Creo que era algo relacionado con el movimiento del agua, ¿no? No me acuerdo.
Muy bien. Ah, yo me acuerdo que era como el paso de, ay, como de disolventes como en la membrana celular, algo así. Ok. Hay varios procesos de transporte. Muy bien los dos, José y Javier. Miren, hay varios procesos que ocurren a través del transporte de las membranas. Entonces, relativamente sencillos, no son complicados. Imagínense lo siguiente. Que aquí dibujo, a ver, control Z, poner una forma 2D. Vamos a poner esto. Imagínense que esto, no sé qué hacerlo más grueso, esto es un recipiente. Este recipiente, este vaso, le vamos a colocar una membrana. Esa membrana puede ser una membrana artificial. ¿Saben cuál es una membrana artificial? El albanena, el papel albanena. Vamos a darle un color diferente a la membrana. Vamos a dárselo rojo. ¿Ok? Esa línea roja es la membrana. Y un disolvente, el disolvente universal es el agua. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el agua. Hacemos sus solitas. Y de un lado, la membrana funciona como una barrera. El papel albanene no es otra cosa que una membrana con poros muy pequeños que permite el paso de moléculas de cierto tamaño. Por ejemplo, el cloruro de sodio son 2 átomos de cloro y sodio. Son moléculas pequeñas. En cloro solo y en sodio solo. Entonces, eso querría decir que puede pasar por poros muy pequeños porque son moléculas de un solo átomo. Es un solo átomo lo que tiene que pasar. Entonces, si nosotros colocamos esto en morado, son las sales. Fíjense, disolvimos sal. Ahora, en términos químicos, lo que tenemos cortito. Tenemos dos cosas, el líquido y lo que está disuelto en el líquido. ¿Sí? A uno se le llama soluto. Y al líquido, donde disolvemos el soluto, que puede ser cualquier cosa, le llamamos solvente. Aunque luego llaman solventes al thinner y al aguarrás, pues sí son solventes porque en ellos van a meter el barniz o las pinturas, las van a degradar, ¿sí? Las van a hacer más. Entonces, el soluto es la sal, el solvente es el agua, ¿ok? De manera natural, cuando tenemos mucha concentración de un lado y nada de la otra, de manera natural, los solutos tienden a viajar y a homogeneizarse en todo el líquido. Siempre cuando este líquido tenga la misma densidad en todos lados. Es decir, no sea aceite donde esté más frío, que se pegan a las moléculas y le cuesta más trabajo moverse. Si tiene la misma densidad, el soluto se va a mover adecuadamente en el solvente. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que va a suceder es que el soluto
de mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Es decir, de mayor concentración a menor concentración. ¿Para qué? Para buscar, va a buscar igualar, lo que hace esto es buscar igualar concentraciones, buscar difundirse adecuadamente, ¿sí? A este fenómeno lo llamamos difusión pasiva. Difusión pasiva. Pasiva es porque no hay un gasto energético. Las sales van a pasar a través de la membrana porque el poro lo permite, ¿sí? A esto se le llama difusión pasiva. ¿Ok? Hasta que se igualen concentraciones. Un ejemplo diferente. Tenemos otro. El mismo proceso, voy a copiar esta imagen. La voy a copiar. Ok. Es el mismo proceso, como verán. Pero ahora, en lugar de tener una molécula baja tamaño, es decir, si yo tomo el pincel, le voy a aumentar el grosor y lo vamos a hacer más grande. Entonces, los puntos son más grandes, las moléculas son más grandes. Pueden ser alguna sacarosa, alguna glucosa, algún carbohidrato más grande o algún hidrocarburo de cadena grande. Que no pueda pasar a través de la membrana. ¿Sí? Entonces, la intención es que no puede pasar. ¿Sí? Entonces, va a suceder un extraño fenómeno. El fenómeno que va a ocurrir es que si el soluto no pasa, si la sal no pasa, lo que está disuelto no pasa porque es muy grande y no cabe por el poro, entonces lo que pasa en sentido inverso es el agua. Es decir, lo que vamos a ver es que lo que sí va a pasar va a ser el agua. Es decir, textualmente en el primer ejemplo pasa el soluto en el segundo lo que pasa el solvente, es el solvente, el agua. ¿Sí?
Al primer efecto lo llamamos difusión pasiva. Al segundo no lo llamamos difusión, así que hay que borrar esto. Se le llama ósmosis. Este es el paso del solvente, de donde de mayor a menor concentración. De menor es el paso del solvente de menor a mayor concentración de sales, ¿sí? Es decir, de acá hacia acá. Si las concentraciones no han cambiado, mayor concentración de sales, menor. El agua pasa de menor a mayor concentración, mientras que el soluto pasa de mayor a menor concentración. Ahí es difusión pasiva, aquí es ósmosis, ¿sí? Eso ocurre en las membranas de manera natural. En consecuencias tendríamos lo siguiente. En consecuencia, lo que tendríamos, si lo que pasa es el agua ya no van a ser los mismos. Resulta que el nivel de agua va a ser muy alto de un lado hasta donde la gravedad lo permita, va a ser muy alto de un lado y muy bajo del otro. Sí, va a ser muy alto de un lado y muy bajo del otro. Porque está pasando el agua de un lado hacia otro. Cuando les comenté que las penicilinas y los antibióticos matan a las bacterias, inhiben la síntesis de pared celular, es porque si ustedes quieren inflar un globo dentro de una botella, lo van a poder inflar hasta que el globo se expande y llene la botella. No van a poder inflarlo más. Cuando dentro de una bacteria hay muchas más sales dentro del citoplasma que en el agua que rodea la bacteria. Entonces, lo que tende a salir, lo que sucede es que el agua tiende a entrar, pero no puede entrar mucho porque la pared celular lo limita. Les digo, es como soplar un globo dentro de una botella. Pero ¿qué pasa si rompemos la botella por la parte de atrás? Entonces el globo se va a poder inflar si yo le sigo soplando hasta reventar. Una bacteria que ha perdido parte de la pared celular o que al separarse no formó el septo, que entra agua por todos lados por este proceso de ósmosis. Y las bacterias estallan, ¿sí? Explotan, ¿sí? Por ósmosis. Así es como matan los antibióticos derivados de la penicilina, inhibiendo la síntesis de pared celular. Entonces, esta sería la ósmosis. ¿Cómo se remedia esto? Si nosotros colocamos acá arriba vamos a darle otro color gris,
Un émbolo son como de esas perillas con las que se inflan las bicicletas, como esas bombas. ¿Sí? Y generamos presión hacia abajo. Es decir, empujamos hacia acá. Entonces, el agua va a salir por los poros, pero como la molécula es muy grande y no va a salir, podemos regresar a esta condición. Podemos regresar a la condición anterior. Voy a redibujar el émbolo del otro lado. Regresamos a la misma condición, solo que aquí el agua ya no puede entrar. El agua ya no puede entrar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entrar el agua? Porque el émbolo no permite que se expanda hacia afuera. Las paredes funcionan como una pared celular. A esa presión que ejerce el émbolo de las paredes, a esa presión recibe un nombre muy importante. Se le llama presión de turgencia. ¿No es cierto? Presión osmótica. La turgencia es otra cosa. A eso se le conoce como presión osmótica. ¿Sí? La pared celular genera una presión osmótica que impide que entre el agua. Y la membrana no permite que salgan los nutrientes. No solo por el tamaño, sino que es algo vivo, ¿no? Entonces, estos procesos ocurren en la membrana. Pasa, okay, voy a borrar. No voy a borrar, ahora me voy a ir al primero para reusarlo. ¿Qué pasa? Voy a quitar esa flecha. Normalmente las membranas biológicas impiden el paso de la salida de nutrientes. Sí, necesito quitar esto. Normalmente las membranas impiden la salida de nutrientes, pero si afuera hay pocos nutrientes, perdón, pero si afuera hay pocos nutrientes que los requiere esencialmente la célula, la membrana va a que afuera hay menos que adentro, va en contra de un gradiente de concentración. Es decir, va a buscar meter esos nutrientes de un rango de menor a mayor concentración hacia acá. ¿Sí? A este último proceso se le denomina transporte activo.
Y ese es el papel membranas. ¿Sí? Transporte activo. Pasa el soluto de menor a mayor concentración. Es el paso del soluto de menor a mayor concentración. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la membrana? Impide, por un lado, que se le salgan lo que está dentro hacia afuera, es decir, impide la difusión pasiva y promueve el transporte activo de menor a mayor concentración. Requiere esos nutrientes, son muy esenciales. Por eso el citoplasma siempre va a ser mucho más denso que el agua del lago que lo rodea, por la gran cantidad de proteínas y nutrientes y sales y desechos que van a salir, que están en él. La membrana favorece el transporte activo, elimina, impide la difusión pasiva. La difusión pasiva, ¿saben cuándo ocurre? Cuando la célula ha muerto. Y entonces ya no hay un gasto de energía que impida que se salgan las cosas. Entonces todo lo de dentro de la célula empieza a salirse. Ya hay muchas microfotografías de protozoarios que vamos a ver en muchas de ellas, donde se ve todo lo que ha salido de la célula al exterior. ¿Sí? Entonces, cuando la célula muere, ocurre en la difusión pasiva. Cuando está viva, inhibe la difusión pasiva, promueve el transporte activo e impide con la presión osmótica que ocurra la ósmosis, es decir, la entrada de líquidos, si no explotaría. Ok, las bacterias y las algas que tienen una pared, la pared va a impedir que revienten, va a impedir van a generar una presión osmótica. Pero ¿qué pasa con las euglenas y con muchas otras algas y con las amibas que no tienen una pared y que viven en el agua? ¿Cómo le hacen si va a entrar agua? Si no puedo yo impedir el paso de agua de afuera hacia adentro. ¿Cómo le hacen para no explotar? Estas bacterias, estos microorganismos, estos protozoarios, voy a quitarla de medio. Estos protozoarios desarrollaron por ejemplo, regresemos a nuestra euglena. Parece un corazón, ¿verdad? Ok. Esta es nuestra euglena. Este es el núcleo. Bueno, vamos a ver una estructura parecida a un corazón, a una estrella. Lo voy a dejar en 4 puntos, pero puede tener más. Y normalmente se encuentran en varios lugares. En las euglenas las encontramos en los polos. Estas vacuolas es una vacuola osmótica que tiene la finalidad de eliminar el exceso de agua que entra por la membrana a través de la ósmosis. La ósmosis es la entrada de agua. Me cambié el color. A ver. No sé si está bien. Sí, entonces no se elimina el exceso de agua que entra por la membrana. ¿Sí? Estas se llaman, reciben diferentes nombres según el autor. Uno de los nombres es vacuola, el más conocido,
contráctil. Y miren, aquí les voy a hablar de un mito que tenía Spallanzani, Lázaro Spallanzani, el que retó a Buffon de que había, ah, que había, al poner un tapón, se había contaminado su cultivo y por eso le reaparecían los microorganismos, ¿no? Ellos observaron en el microscopio que había algo que palpitaba y creyeron que era un corazón como el nuestro. Y pensaron que algunos de los organismos, inclusive que los espermatozoides tenían un homúnculo, es decir, un hombre pequeñitito ahí, con su corazón ya formado. Los microscopios no eran muy buenos, ¿sí? Solo se imaginaban lo que no veían claramente y trataban de dibujarlo. Entonces pensaron que la vacuola contráctil era una especie de corazón. La vacuola contráctil realmente lo que hace es que tiene orificios. Los brazos a manera de estrellas llegan, imagínense que ustedes en su cuarto son una vacuola contráctil. Ahora, si tienen los brazos y pies, imagínense que llegan a las paredes, por lejos que estén, y que el interior de sus manos son como tubos huecos, ¿sí? Que salen al exterior. Y el cuerpo que está en el interior, imaginen que en lugar de boca tenemos un tubo por el que entra agua y sale por los brazos y pies y la expulsa cuando hay un sístole y diástole que se llena y luego se vacía. Un tubo que está en el interior y al exprimirse esa agua la saca por el exterior. De manera constante está palpitando estas vacuolas contráctiles, que pueden ser dos, normalmente son dos, puede haber más, pero normalmente son dos, y van a sacar el exceso de agua. Entonces, esa agua que está entrando la están sacando al mismo, así como va entrando, ¿no? Imagínense que hay dos personas en una lancha y uno con una cubeta chica mete agua y otro con esa misma cubeta saca el mismo volumen de agua. De tal manera que el barco nunca tiene más agua de la que todo el tiempo tiene la misma agua, porque así como entre, así sale. ¿Sí? Esa es la función de las vacuolas contráctiles, mantener el equilibrio osmótico. Si no hay pared, tienen vacuolas contráctiles. ¿Ok? Esa sería la función de este otro organelo. Así, súper interesante. Algo que no existe en bacterias. Es exclusivo de organismos unicelulares acuáticos. ¿Ok? Interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, ya quedó más claro. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana, por la tarde, para continuar con estos temas. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Sí, profe, hasta luego. Hasta pronto, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego.